Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. 3, 2, 1, go, 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 go. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión vamos a intentar hacer un par de recetas. Bueno, vamos a hacer primero una receta, luego iremos haciendo más. Voy a comenzar por unos tabaquiles. Iré añadiendo muchas más recetas al canal, muchas cosas que quedaron pendientes. ¿Por qué todo este tiempo sin subir nada? Pues todo este tiempo sin subir nada porque me rompí esto. Me operaron, me metieron una placa y no quedó bien. Y la mano está así y no se mueve. Entonces no puedo mover la mano. Bueno, puedo mover la mano, pero no muevo el dedo este. Entonces, al no mover el dedo este y ser zurdo, coger las jeringuillas me es muy complicado. ¿Por qué está el plano puesto como está puesto? Pues porque solo voy a utilizar la mano derecha. ¿Por qué no he hecho recetas antes? Pues porque con una sola mano es muy complicado hacer recetas. Hay que prepararlo todo como está aquí preparado. Ir haciéndolo muy despacio. Yo soy una persona bastante histérica y me es muy complicado hacer así las cosas. Entonces ahora tengo un poco más de movilidad en la mano izquierda y por eso vuelvo a hacer recetas. Voy a preparar un par de recetas. Hoy voy a grabar bastantes recetas seguidas, o intentaré al menos hacerlo, y dejar mucho trabajo hecho porque la mano, como no está bien, tendrán que volver a rajarme para quitarme la placa y también rajarme por abajo porque los tendones están enganchados y estaré bastante más tiempo otra vez de baja. Entonces, antes de volver a operarme, voy a intentar hacer unas cuantas recetas, dejarlas grabadas y así pues que haya bastantes cosas publicadas para tener más surtidos de lo que ya hay. Bueno, vamos a comenzar por una receta que es una receta de tabacos, ¿vale? Dentro de los tabacos que a mí no me gustan, encuentro que esta receta está bastante bien. Es una mezcla un poco extraña, ¿vale? Y son dos recetas, pero en realidad es solo una, ¿vale? ¿Por qué dos recetas, pero en realidad solo una? Porque una receta tiene Kentucky Bourbon, que lo tenemos aquí, y vainilla Bourbon, y la otra receta tiene brandy, pero el resto de aromas son idénticos para las dos. ¿Por qué voy a hacer 100 mililitros cuando siempre hago botes de mililitros? Porque esta está probada, funciona, incluso a mí me gusta tanto la de bourbon como la de brandy, y entonces pues con los amigos con los que preparo las recetas, este tipo de recetas ya están probadas y desaparecen. Entonces por eso vamos a hacer 100 mililitros de cada una de las recetas, ¿vale? Entonces la primera receta sería la número 12. ¿Por qué le pone el número 12? Porque ya no sé qué nombres ponerles. ¿Sobre qué recetas están basadas? Pues están basadas sobre recetas comerciales, pero no recuerdo ahora las que eran exactamente. Entonces, como añadimos modificaciones al meterle un poquito del aroma este de flower, que es un poquito de mezcla de frutos secos, le añadimos también la variación de meterle la vainilla de Madagascar. Entonces, están basadas sobre comerciales, pero tienen puntos añadidos, tienen, digamos, más matices añadidos. ¿Qué lleva esta receta? Esta receta lleva, la base principal es Habana de Atmos Lab y Camila de Atmos Lab, las dos son 5%. Le añadimos Kentucky Bourbon, que lo tenemos aquí, un 1%. Le añadimos vainilla Bourbon, un 2%. Le añadimos, no los tengo ordenados por la web. Le añadimos Madagascar vainilla, un 3%, le añadimos vainillín, un 3%, y con eso sería una receta, que es la primera que vamos a hacer. Y luego haremos la misma receta, pero añadiendo brandy en lugar de bourbon, ¿vale? Esto es lo malo de utilizar una puñetera mano. Bueno, 5% de Camila, que lo tenemos aquí, ¿vale? 5% de Camila, 5% para 100 mililitros, son 5 mililitros en total. Mililitros.
de camina. 5 mililitros de Habana. Mililitros de Habana para adentro. Nos dice Kentucky Bourbon, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y ya lo tenemos preparado. 1 mililitro de Kentucky Bourbon, es decir, un 1%. Nos dice también vainillín, un 3%. Un 3% son 3 mililitros para 100 mililitros totales. Vainillín. Vainillín es una molécula, pero la estoy poniendo al principio. ¿Por qué pongo el vainillín al principio? Porque en esta receta concretamente... En esta receta concretamente no pasa nada si lo añadimos al principio, y también porque por la composición de aromas que tenemos no nos altera. A ver, nos da un saborcito que es el que estamos buscando. Entonces, como es lo que estamos buscando, nos va bien añadirla ahora. Vainilla Bourbon, que la tenemos aquí. De vainilla Bourbon nos pide un 2%. ¿Vale? Vainilla Bourbon, un 2%. Y para adentro la vainilla Bourbon. Luego nos pide el Madagascar. ¡Ay! ¿Ves? Ya estoy tirando cosas. Ay. Menos mal. Nos pide de vainilla de Madagascar. Nos dice que pongamos un 3%. ¿Vale? Que también está preparado. Un 3% de vainilla de Madagascar. Y por último nos pide que de los frutos secos estos de Flaurar añadamos un 1%. Y ahí está. Vale, ¿cuánto aroma tenemos en total? Pues en total de aroma tenemos un 20%, ¿vale? Para ser un tabaquil, que normalmente los tabaquiles son suaves, ¿vale? Los tabaquiles no tienen mucha cantidad de aroma. Para ser un tabaquil sería un aroma desproporcionado, ¿vale? Pero utilizamos un 70% de glicerina y en este caso un 10% de propilenglicol, porque el total de esta receta es 30 propilenglicol, 70 glicerina. Como hemos utilizado un 20% en total de aroma, que están todos en propilenglicol, le añadimos 10 mililitros, que lo tenemos aquí, 10 mililitros de propilenglicol, de propilenglicol. Y con eso ya tenemos lo que es nuestra receta preparada, lo que es la base de aroma y propilenglicol, ¿vale? Como en otras ocasiones lo tapamos, lo movemos un poquito, ¿vale? Y le añadimos la glicerina. En nuestro caso, como he dicho antes, vamos a hacer un tabaquil, pero añadiendo un tanto de por ciento de glicerina más elevado. También por lo mismo hemos aumentado la cantidad de aroma total, ¿vale? Hemos puesto un 20% de aroma total, siendo un tabaquil bastante intenso, ¿vale? Pero hemos puesto un 20 en total porque vamos a poner un 70 de glicerina, ¿vale? Entonces por eso se pone lo que se está poniendo, ¿vale? A ver, esto ahora me va a costar más sacarlo. Ahora, vale. Aquí tenemos 60 mililitros. Esto no puedo estirar el brazo tampoco. Bueno, va entrando, todavía sí. Vale. Eso es. Vale. Y ahora faltarían 10 mililitros más. A ver si soy capaz yo de hacerlo esto con una mano. Aguanto con la mano izquierda, si me deja. Ahí. Ahí.
Lo de siempre, sacamos el aire, ¿vale? Y necesitamos meterle 10 mililitros más. Eran 60 lo que habíamos puesto antes, pues le metemos 10 mililitros más, que es aquí. Así. 10 mililitros más. Uy, quiero retirar. ¿Vale? 10 mililitros más de glicerina. Y con eso estaría hecha la receta. Si utilizásemos nicotina, pues si utilizáramos nicotina, lo que tendríamos que hacer a los 10 mililitros que he cogido de propilenglicol, en lugar de que fueran 10 mililitros de solo propilenglicol, tendría que haber descontado de esos 10 mililitros la parte proporcional de nicotina deseada. Cerramos bien, movemos. Y esto es nuestra receta. Con algunos amigos que he hablado y me han dicho pues eso de, oye, ¿cuántas veces se mueve o cuántas veces no se mueve o tengo que moverlo todos los días? Es una tontería moverlo todos los días. Con que lo mováis una vez, lo guardéis y vayáis a buscarlo dentro de 2 meses es suficiente. No es necesario moverlo todos los días. Yo he hecho pruebas de moverlo todos los días a no moverlo y comparar exactamente la misma receta y no hay diferencia. Entonces, no hagáis el idiota. Si lo comparáis, yo ya lo he hecho y no cambia nada. Si lo comparáis un líquido movido con un líquido sin mover, se llega exactamente al mismo punto. Entonces, ¿para qué hacerlo? Bueno, lo dicho, esto es el número 12. ¿Vale? Es un tabaquil bastante, el sabor es bastante agradable y es un tabaquil un poco diferente porque tiene 70% de glicerina, ¿vale? Tiempo de maceración, por desgracia al meterle más cantidad de glicerina y por la composición de aromas que tenemos, ¿vale? Nos vamos a eso, a casi los 2 meses de maceración. Con un mes está bastante mejor, es bastante más agradable con 2 meses de maceración, ¿vale? Y si pasáis los 2 meses y os vais a unos 3 meses, la diferencia se nota, ¿vale? Sobre todo con el Habana y el Camila, que se realzan bastante los sabores, ¿vale? Entonces, recomendado, yo recomendaría mínimo sus 45 días, como en casi todas las recetas que tenemos muchos sabores puestos. Pensar que aquí estamos utilizando 8 sabores, ¿vale? Entonces, mínimo yo me iría, pues eso, directamente los 45 días. Recomendado, es diferente, está bastante mejor utilizando 2 meses, utilizando 60 días, que utilizando un mes o utilizando 45. Y conforme lo vayáis probando, ¿qué es lo recomendable? Probarlo. Al cabo de 15 días lo pruebas. Al cabo de un mes lo vuelves a probar. Y al cabo de un mes y medio lo vuelves a probar. Y al cabo de 2 meses lo vuelves a probar. Y notaréis las diferencias. No es lo mismo. Y se nota la diferencia. Entonces, ¿que hay gente más exigente o menos exigente? A mí me gusta que tenga tonos. Y así tiene más tonos. Entonces, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, lo dicho, esto es la número 12. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.